Yo quiero decir algo porque el fin de semana el Ministerio Público presentó la acusación contra Antonio y Maribel Espaillat y la acusación ya se ha hecho pública. El jueves se va a conocer la solicitud de medida de coerción y yo miércoles quiero compartir con la audiencia del Sol de la Tarde, gracias por la libertad de opinión que tenemos aquí, que nadie nos ha dicho nunca que digan o que no digan nada y nosotros tenemos libertad de opinar. Y eso es bueno. Y el que no opina es porque no quiere. Es porque también no quiere. El que no opina aquí del caso del Yesé es porque no quiere, porque nosotros tenemos libertad aquí de opinar lo que nosotros entendamos. Y una prueba de eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a leer brevemente una descripción de lo que sustenta la acusación del Ministerio Público y después voy a sacar dos conclusiones al respecto. La voy a mostrar porque ya las tengo. Entonces dice aquí, el Ministerio Público dice que Antonio y Maribel Espaillat cometieron una serie de acciones y omisiones sistemáticas que contribuyeron al colapso de la discoteca, del techo de la discoteca. Ok. Dice aquí, desde finales del año pasado ocurrieron una serie de eventos que evidencian un patrón de negligencia y irresponsabilidad por parte de Antonio y Maribel Espaillat, según resultado de la investigación del Ministerio Público. De acuerdo con la acusación, ambos estaban conscientes de las condiciones del techo y no tomaron las medidas adecuadas para evitar la tragedia, que dejó 236 muertos y 180 heridos. En diciembre del 2024 se realizaron trabajos internos de cambio de plafones. Escuchen bien los detalles. En diciembre del 2024 se realizaron trabajos internos de cambio de plafones, colocación de lona asfáltica, así como aplicación de línea de concreto en el exterior. En marzo del 2025 se llevaron a cabo labores de acondicionamiento, picando y rellenando con cemento dentro y fuera de casetas encima del techo. El 7 de abril del 2025, el día antes de la tragedia, los plafones internos mostraron un deterioro avanzado y varios fueron cambiados el mismo día. El Ministerio Público dice que los imputados cometieron una serie de acciones y omisiones sistemáticas que provocaron el colapso del techo. En octubre del 2024 se realizaron reparaciones a los plafones de la parte interna. En la parte interna instalaron lona asfáltica. Eso fue en octubre del 2024. En noviembre del 2024 se realizó una aplicación de cemento y zabaleta en la parte del techo y siguieron aplicando lona asfáltica. En marzo del 2025 se realizaron trabajos de cambios de plafones internamente y colocación de lona en el exterior, la aplicación de unas líneas de concreto. Ok. Entre las pruebas presentadas se encuentra la extracción del teléfono de Manuel Jiménez Mateo, en la que se verificó que supuestamente Antonio Espaillat recibía fotos y videos constantes de las goteras y del deterioro del techo. Seguimos acá. El 24 de marzo del 2025, Manuel le envió 2 fotos de plafones caídos a Maribel, la administradora del club, e instruyó revisar y reforzar los demás, mostrando preocupación por el riesgo de los asistentes. El 28 de marzo reportó otra vez la caída de plafones. El 5 de abril, la joven Carolina del Rosario de la Cruz captó en video la caída de escombros del techo. La respuesta del personal fue moverla a otra área. Ese mismo día, el empleado Gregorio Adame, esto es muy importante lo que voy a leer ahora, el empleado Gregorio Adame, alias Gregory, recogió escombros y removió plafones sueltos, informando de esto a Antonio vía su hermana. Este señor, Gregorio Arias, es el encargado de reservaciones del Adames, no. Gregorio Adames Arias. Okay. El 7 de abril en la mañana, Gregorio observó que la situación seguía igual. Eso es el día antes de la tragedia. Y le reportó nuevamente, Manuel y José Luis García Jiménez acudieron a sustituir los plafones, encontraron que no estaban húmedos, sino rotos, lo que indicaba que no era solo agua lo que caía de la estructura, también drenaron agua acumulada en lonas azules, colocándola entre el techo y el plafón, medida que el Ministerio Público considera inadecuada.
Gregorio identificó, ese mismo día, en hora de la tarde, el día antes de la tragedia, estaban en el lugar Gregorio, el que se encargaba de la reserva, José Luis y Roger Hernández, uno de los fallecidos, y se escuchó un objeto caer del plafón. Gregorio identificó que era un pedazo del techo. Esto es lo delicado. A las 2:33 de la tarde, Gregorio le escribió a Antonio informándole que los plafones se rompían por la caída de pedazos de techo. Atención, y era peligroso. A las 2:44, Manuel informó que los plafones malos habían sido cambiados y que Gregorio insistía en caída de piedra del techo, por lo que se había contactado a una empresa para evaluar la estructura, a lo que Antonio respondió de acuerdo. O sea, que lo hicieran, que contrataran la empresa para evaluar la estructura. Pese a la advertencia, Antonio no ordenó suspender la fiesta programada, ignorando los riesgos para el público y músicos, incluyendo la agrupación de Rubí Pérez. Durante la actividad, a las 11:40, el 7 de abril, un plafón cayó sobre Remberto José Durán Cabrera, quien fue asistido por Gregorio y personal de seguridad. Y esto es lo más delicado de este caso. Gregorio notificó el incidente a la señora Maribel, quien estaba al frente del local por ausencia de Antonio, que estaba en Las Vegas. Y le sugirió, Gregorio, el encargado de reserva, le sugirió a Maribel suspender la fiesta. Ella respondió que solo Antonio podía hacer esto y al él estar fuera, la fiesta continuó. ¿Ven? Entonces aquí hay dos cosas, ¿verdad? Gregorio, el encargado de reserva, de recoger la reserva de los clientes, le dijo a Maribel: hay que suspender la fiesta después que se cayera el escombro encima del señor Remberto. Y Maribel le dijo: eso solamente lo puede hacer Antonio y él no está aquí. Hay una diferencia de hora, ¿de cuánto? De California aquí. Porque Antonio estaba en Las Vegas en una feria de tecnología de radio y de audiovisuales. Habría que ver eso. Entonces, aquí hay dos cosas. Punto número uno: por la falta de tomar decisiones adecuadas, no se suspendió la fiesta. Ese es lo primero. Eso es delicadísimo. Eso habría que ver cómo en la audiencia se puede demostrar, aunque ahora no se va a jugar a fondo. Lo otro es que el Ministerio Público menciona 3 elementos en el diagnóstico forense de por qué se cayó el techo. Dice: lona asfáltica, plafones, ¿y qué más? Y correcciones de la caseta en el techo con exceso de peso. Yo, por un lado, digo que la fiesta debió haberse suspendido. Si todo lo que dice Gregory ahí es correcto, esa fiesta debió haberse suspendido. Es lo primero. Y lo segundo, yo sigo sin entender por qué se cayó el techo, porque por lona asfáltica, por hacer un fino, dice el Ministerio Público, que hicieron un fino, varios finos. El nombre te lo dice. No se puede caer un techo de esa forma. Tú no vas a pensar que se va a caer por espérate, eso. Y lo más interesante. Ahí voy, yo estoy con fe. Lo más Ese interesante es el de todo, detalle. espérate. Dice el Ministerio Público que en la zona sur del establecimiento se eliminó una columna estructural. Espérate, pero no dice quién lo hizo. No dice la empresa que diseñó. ¿Cuándo? No dice, no presenta los planos. No dice quién construyó el 16 y cuándo esa columna se cambió. Ni cuándo el tiempo. Nada. No dice nada, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? No lo dice. Entonces, esos factores para mí son relevantes. Uno, si es cierto lo que dice el señor Gregory, el encargado de reserva del YC, esa fiesta, la hermana de Antonio debió suspenderla. Bueno, te voy a decir algo. Y con eso no quiero descalificar tu teoría ni ponerme del lado de Antonio. Yo no tengo teoría. O sea, eso es muy perdón, difícil. Yo creo decir que nadie la tiene tu sobre opinión, este caso. quiero decir, mi opinión. perdóname, Sí. no quise cuestionarlo. No. Lo que Está quiero bien. decir es que con esto ni quiero defender a Antonio, ni quiero defender la familia Espaillat, ni quiero acusar a nadie. O sea, mi intención no es esa, pero te voy a decir algo. Si yo tengo un establecimiento comercial y una persona que se encarga de la reservación me dice que se cayó un plafón y que se cayó un poco de cemento, yo puedo pensar, debo arreglarlo, pero quizás yo, Cristal Acevedo, no voy a pensar que se va a caer el techo esa noche. No sé si me entiende. Sí, puedo pero pensar yo que no hay... yo no me refería a eso. No, yo no hablo de ti, hablo de espérate. aparte de lo que tú dices. Oye lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo digo? Que faltando una hora, oigan, para caerse el techo. Eso es lo que dice ese informe. El señor Gregory asiste al señor Remberto, que va al baño y le cae un pedazo
del techo en la clavícula. Claro. Entonces, Yo lo el entiendo Señor, y lo lamento. ya Él no está partiendo de los plafones. Él está partiendo de ese pedazo de techo que se cayó y que obligó que el Señor le diera asistencia. Y Él dice, vamos a suspender la fiesta. Yo lo entiendo. No es por los plafones, Yo lo es entiendo. porque... A lo que me refiero es, y de verdad, te lo digo como ser humano, no te lo estoy diciendo como periodista, como Cristal que tiene una casa que también tiene un plato. Si a mí me pasa eso y cae un pedazo de techo, de cemento, de lo que sea, del baño, yo puedo pensar que el baño tiene un problema, pero yo como ciudadana dominicana, no sé otro, no voy a pensar que es que el techo entero tiene un problema. A eso me refiero. Y no lo estoy justificando. Lo que quiero decir es, nadie que sepa que va a pasar algo como eso va a dejar que pase. Y no lo digo porque, perdón, Félix, para terminar, me quedan 2 minutos, nada más. Y no lo digo porque sea don Antonio, ni Juan, ni Pedro, o sea, es que puede ser mi mamá. Es que nadie puede pensar que sabiendo que un techo entero se va a caer y va a matar más de 200 personas. No, y se va a quedar adentro porque ella se quedó dentro. No, y no lo digo por ella, digo cualquiera. O sea, no va a decir, no la suspenda. Yo te aseguro que si alguien dice no suspenda esta actividad es porque piensa que no se está corriendo ningún riesgo. Y sé que mucha gente ha cuestionado de que los propietarios del establecimiento, y lo he visto en varios medios, han hecho esto quizás por supuestamente darle prioridad al dinero. Pero yo te voy a decir una vaina. Yo no soy empresaria, no tengo un chele, en mi cuenta deben haber 2 pesos hoy. Pero yo que tenga un negocio que me está produciendo dinero y me dicen que hay un problema de filtración o de cualquier otro tipo de estructura y sé que, por ejemplo, arreglarlo me cuesta 100,000 pesos, yo voy a dejar que mueran 236 gente donde ahora yo no sé si voy a perder incluso mi fortuna. Todo, que se afecte la imagen, la salud, tus amigos, tu familia. La pérdida de vidas humanas que a nadie le va a gustar que eso ocurra. Miren, yo creo que cuando la gente quiere sangre, usted le puede dar agua, le puede dar jugo, le puede dar leche. No se le quita la sed. Y no se le quita la sed. La gente quiere sangre. Por lo cual, por más que tú le expliques, que tú le entiendas. Mira, por ejemplo, dijo, ¿cómo se llama? El que estaba llevando el proceso de la reestructuración del sistema penitenciario. Roberto Santana. Roberto Santana. Dice, Antonio es una víctima de este proceso. Pero él explica el porqué. Él lo que está diciendo, bueno, lo que pasa es que él fue imprudente desde el punto de vista gerencial, que debió atender a un reclamo de algo que estaba ahí, pero aquí había un sistema de supervisión que tenía que hacerlo. ¿Quién? El Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién? ONESBI. La ONESBI, y dice 5 instituciones que debieron garantizar de que si él fue imprudente, hablando claro, y escuchen lo que estoy diciendo, debió entonces haber un control para eso. Se lo comieron y lo acabaron en todas las redes sociales. ¿Saben por qué? Porque a la gente no importa que tú le digas. Ahora bien, yo, del caso específico, José, a mí me dicen, yo como empresario, dueño de un negocio, mira, el negocio tuyo, ahí se cayó un pedazo de blog en un lado, eso hay que suspenderlo. La pregunta es, yo no soy ingeniero, para mí se cayó un pedazo de blog. Ahora la pregunta es, el que me lo dice también es un ingeniero que me lo está diciendo. Es el encargado. Tampoco es un encargado, es una persona que quizás tiene menos conocimiento que yo, pero por un tema de olfato. Y que puede tener buena intención. Que con todas las buenas intenciones tiene olfato y dice, mira, yo veo eso feo, eso hay hace mucho que está así. Y yo digo, mire, es verdad que está así. Yo creo que eso hay que considerarlo y hay que prestarle atención. Ahora bien, todavía tú me lo dices, y yo como dueño de un negocio, no voy a pensar que se va a caer un negocio. No, que hay que darle una atención inmediata. Yo te voy a decir algo. Yo conozco lugares y he presenciado lugares, escuelas públicas y lugares que yo conozco y frecuento que ha pasado prácticamente lo mismo. No que se cayó el techo, sino que yo he visto deteriorado, que se ha caído un pedazo y que tú ves. Y ahora la pregunta sería, ¿eso para mí es una razón que ese lugar se iba a caer? No, para mí eso no es una razón. Ahora bien, que se cayó y que hay imprudencia, que hay todo lo que se entiende que lleva una responsabilidad civil y que qué sé yo creo que sí está. Ahora, más allá de ahí, ya yo creo que es un tema de interpretación. Ahora vamos a la pausa y cuando volvamos, Jonathan y Fafa van a opinar sobre el nuestro compañero Fafa Taveras, que quedó al pendiente. Todas las informaciones que tú has aportado y la compañera también acerca del proceso de indagatoria que existe ahora para ver la causa de la tragedia del Yese, yo quiero decirle que escuchándola a ustedes, para mí el momento decisivo
de esa crisis fue favorecido para ocurrir la tragedia por la ausencia de Antonio. Antonio no estaba ahí cuando el observador le dice a su relevo, mira, hay que suspender el acto. Si Antonio estuviese ahí, hubiera estado ahí, y con esa información no suspende el acto, él fuera responsable. Pero él no estaba ahí. Es decir, yo creo que a nivel concreto de lo que son las culpas, es una tragedia que yo he dicho que es la más grande tragedia histórica dominicana, que nunca había pasado eso, pero a nivel de los procesos que expliquen cómo se produjo, el único detalle para mí de atención es que ante la evidencia de un deterioro de última hora, un agente le dice a la hermana de Antonio que hay que suspender el programa, y ella dice, yo no puedo, ya no tenía autoridad para eso, y Antonio no estaba. Es decir, yo creo que lo que salva a Antonio era su ausencia de ese momento, en el sentido que no era lo mismo que él hubiese estado ahí, le hubiesen dicho que parar y él no tomara camino. Él lo salva su ausencia de responsabilidad. Habría que ver si hubo una comunicación entre ellos intentando sustituir la actividad o dejarla sin efecto, la actividad, posponerla. Yo hablaba antes de la pausa de la diferencia de horario, que sé que son 4 horas entre Las Vegas y República. 5 horas. 5 horas, Las Vegas y República Antonio estaba Dominicana. durmiendo. Habría que ver qué pasa ahí. Entonces, dice el Ministerio Público que los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca. Esta es una acusación muy fuerte porque alterar de manera significativa la estructura significa que modificaron partes estructurales del soporte del edificio. Y para que se caiga. Diablo, pero No, hacer eso. oye, y pero para que no se caiga dicen, también. y lo estoy Sí, leyendo sí entre lo comillas. dicen es para eso. Oye, lo estoy leyendo entre comillas. Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada, indican los fiscales que trabajaron. Era un cine y se convirtió en un centro recreativo de otra naturaleza. Ellos dicen que se alteró Y se alteró y se le estructura, quitó, dice el Ministerio Público, que se le eliminó una columna. una columna. No Y se sustituyó por una barra de metal. Exacto, no una pared cualquiera, sino Pero una no columna. explican cómo, quién ni cuándo. Exacto. Vamos a ver, Jonathan. No, eso mismo, que una columna es un elemento, su nombre lo dice, incluso ya es sinónimo, se usa de metáfora para identificar cualquier elemento que sostiene a otra cosa. Y por eso ellos señalan el tema de la columna. En ese aspecto dicen aquí, entre comillas también, citándole el documento de acusación, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo. Dice el Ministerio Público que se eliminó una columna que afectó significativamente la estabilidad del techo sin evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo. Dice el Ministerio Público que esa columna estructural se quitó, se sustituyó sin evaluación profesional. ¿Y quién la puso? O sea, ¿cómo tú? Piénsenlo por un momento, piénsenlo gráficamente. ¿Cómo tú quitas la columna que sostiene el techo y la sustituye por una barra de metal sin supervisión, dice aquí? Coño, hermano. Ahora, Coño, hermano. Sí, pero lo que Al sitio donde tú vas todos los lunes a sentarte. Dime. es lo que dice el Ministerio Público, como siempre digo. Los temas judiciales deben tratarse en la justicia porque hay muchas variables que uno no sabe del proceso judicial. Y más si son temas técnicos como este de la ingeniería. En mi caso yo no estudié ingeniería, no soy ingeniero, no soy constructor ni mucho menos. Y puedo errar muchísimo, no puedo fiscalizar elementos de técnicos especializados y peritos en ese tema. Y sí creo que la justicia debe desarrollarse y nosotros debemos permitir que la justicia haga su papel aplicándose la ley como corresponde, sin irse ni menos ni por encima de lo que dice la ley, porque este es un momento muy delicado. Hay muchas víctimas, muchas familias, la misma familia Espaillat está destrozada. Imagínense la familia de todos los muertos que hay, más de 200 muertos en todo el país. 236. Huérfanos. Ahí es el dolor indescriptible, diría yo, que está alrededor de este caso. Y uno de los aportes de mí, siempre lo digo, desde mi punto de vista, es que
no se hagan dobles juicios, que se permita que la justicia haga su rol, que cada uno haga su rol, los abogados presenten sus elementos de defensa y el Ministerio Público haga su trabajo como lo ha venido haciendo y que que hable la justicia. Más allá de eso, yo creo que esto debe ser una oportunidad para la clase política nacional. Ni siquiera para los ciudadanos comunes y corrientes. Siempre caigo en lo mismo. El Estado tiene el monopolio de la fuerza. El Estado es como una asociación. Todo el que está vivo y respira en un país es parte del Estado. Y le transfiere cada cierto tiempo, cuando hay elecciones, a algún grupito pequeño la misión de dirigir el país, el resto de la vida pública, en base a algunas normas que están aprobadas con un procedimiento. Esta tragedia tan lamentable que no se subsana ni siquiera con estos procesos judiciales, porque el dolor y, bueno, dicen los estudios que la mayor parte de la población tuvo un trauma psicológico por este caso. Entonces quedaremos marcados por muchos años. Pero lo que no debe repetirse o debemos subsanar es que ocurran cosas como esta por falta de seguimiento, normativas y el rol que le corresponden a las autoridades de todos los niveles. Porque yo estoy seguro, me muevo mucho en el país, que la falta de fiscalización de las construcciones, incluso aquí mismo en el distrito, es una situación que pone en riesgo a gran parte de la población y que los que estamos haciendo política debemos tomar nota para no reproducir los errores que ya están en todo el territorio nacional. Según el Ministerio de Planificación, escuchen el nombre del ministerio, Planificación, Economía y Desarrollo, el 56% de la economía dominicana es informal. Lo económico, lo material, no hay fiscalización, lo material determina lo social, dicen los marxistas, la infraestructura determina la superestructura, ¿verdad? Entonces, si yo llevo eso al contexto del nivel de informalidad que tiene la sociedad dominicana, el 56% de los techos en República Dominicana son informales. Son informales. O sea, si son informales significa que en el 56% de los casos la gente puede construir un techo sin que el Estado se entere. Y sin ningún ajuste técnico profesional. O sea, solamente les reclaman plano a los que tienen proyectos que necesitan préstamos, que están en la burbuja de la democracia. Pero si tú haces un edificio en un callejón de 3 pisos... Nadie se entera. Nadie se entera. Se enteran. Lo grande es que se enteran. Lo que pasa es que lo que se enteran y tienen que hacer el rol de fiscalización no lo cumplen porque hay una intermediación de ese tipo. Pero ¿tú crees que realmente las autoridades que tienen el rol de fiscalización fiscalizan esos lugares para darse cuenta de qué están Una haciendo? cosa es que fiscalicen o no y otra cosa es que se enteren o no. En un municipio ¿cómo pequeño, se enterarían te voy a poner si piedra no blanca. fiscalían? Te voy a Si no poner. fiscalizan. No, justamente por eso, escúchame. El rol que tienen es de fiscalizar. Cobran para fiscalizar. Tienen la información donde deben fiscalizar, pero hay algunos que cobran por no fiscalizar. ¿Tú me entiendes? No fiscalizan porque no dejan de fiscalizar porque no estén enterados, sino porque hay una práctica que está detrás. ¿Qué es lo que ustedes entienden que se debe fiscalizar? La no fiscalización se paga. ¿Qué es lo que ustedes entienden que se debe fiscalizar? La construcción. Entonces, ven, no hay un control efectivo del territorio porque al final, vamos, es un tema de alta sí paga. Pero es un tema de paga todo. Paga porque cuando va a hacer el proyecto, primero, para tener acceso al financiamiento, tiene que llevar aprobación de plano. No, pero entonces hay dos tipos de aprobación. Aunque tú no vayas a financiar, tú tienes que registrar. Bueno, pero todo. yo te estoy hablando en primera instancia, los proyectos que tienen un valor comercial o un valor familiar, que son de grande presupuesto, tú no vas a arriesgar un presupuesto sin que te aprueben plano, porque cualquier patrulla te para una obra. Ahora, cuando no hay dinero pero la patrulla va a esa edificación. Pero la patrulla grande. no puede parar obra porque no tiene capacidad para También, eso. Pero tú me entiendes a dónde voy con la fiscalización. Sí, pero él va a esa obra ¿Tú sabes grande. dónde está el problema ¿Por qué no aquí vaya para al mí? patio de Chulín? Te digo dónde está el problema a mí. fiscalizar? El mismo problema de DGC con el tránsito. Tú tienes que descentralizar. La ONESBI, que es la que está llamada a fiscalizar y a darle mantenimiento a todas esas estructuras y hacerle arqueo de supervisión. No existe. La ONESBI, estamos hablando de eso ahora porque se cayó el techo del YC. Pero la ONESBI es la institución encargada de certificar que una construcción no tiene riesgo para el que vive en ella. ¿Me explico? Pero tú sabes lo más grande del caso. Es como la inspección técnica de vehículos. Coño, ¿cómo tú vas a tener
a entrar en el Play, en el estadio Quiqueya, para que pasen 4 millones de vehículos. 4 millones de vehículos por ahí a hacerle revisión técnica. ¿Verdad que es un disparate eso? La ONESBI entonces tendría que hacerle revisión técnica a cuántos millones de casas hay en el país. Muchas. Ponle 4 millones, igual que los vehículos, 4 millones. ¿Cómo la ONESBI desde el Distrito Nacional le va a hacer revisión técnica a 4 millones Pero de te voy a- techos? te- Dígame, te ¿cuánto voy- tiempo va a durar? Te voy a revelar algo con respecto a lo que tú dices de ONESBI. Justamente la noche del lunes 7 de abril, que fue la noche en que inició la fiesta, que ya luego culminó con lo que todos conocemos del desplome del techo, yo conocí al director de ONESBI esa noche. Al ingeniero Madera. Sí, un señor con mucha formación académica y muy educado. Un Y duro. hablando, le decía, mire, yo estoy en el Sol de la Tarde y nos gustaría entrevistarlo porque él me explicaba que justamente las funciones de la institución es revisar, fiscalizar, decir lo que está bien en la construcción, lo que no está mal, o sea, hacer evaluaciones. Y yo le decía, mire, pero el país entero, y me decía, sí, todas las casas, los centros comerciales, todo lo que esté construido en Dominicana. Y le decía, mire, nosotros entonces queremos entrevistarlo para que usted explique a la gente cómo puede tener acceso a ese servicio y cómo podemos hacer para que eso ocurra, porque nosotros somos un país con alto riesgo sísmico. Sin embargo, luego de lo ocurrido, no hemos podido hacer ese programa porque ya está inmerso en otra cosa que no era lo que esperábamos que ocurriera, pero realmente yo sí siento que ellos tienen la intención de hacerlo. Ahora, habría que preguntarse, ¿tienen los recursos económicos? ¿Tienen los recursos humanos disponibles? Capacitado en el país, me imagino que sí hay, pero ¿tiene esa institución Yo contratada particularmente- la cantidad de personas No, que necesitan? Yo No lo creo. particularmente no lo veo así. Yo propongo para ONESBI la misma solución que para el Intran. O sea, tú no puedes hacer inspección vehicular centralizada porque no se puede, porque da error. Tú no puedes hacer que No, 4 pasaríamos millones de 5 vehículos. años. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Intran? El Intran lo que tiene que hacer es certificar talleres que llenen los requisitos. Como hacen los seguros. Para, los seguros de exactamente, los como seguros. hacen los seguros, para que en el país entero te puedan dar una inspección vehicular. O sea, hacer una Y después- licitación para y después adjudicar esos contratar una contratos. empresa privada para que de cada 10 certificaciones de inspección vehicular que se den, tú analices 2. Hacer una investigación. Exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, con eso tú garantizas un 20%. Un control. Un control de calidad aleatorio. Es lo mismo que para las certificaciones, el riesgo de las estructuras y las edificaciones. ¿Qué tiene que hacer ONESBI? ¿Cuántas oficinas de ingeniería civil hay en RD? ¿Cuántas? Además, ya eso, ¿tú sabes lo que hace? Tú coges los planos y los cálculos estructurales, tú los metes en un software de simulación sísmica. Claro. Así que se hace. Ya eso no se hace físico. Entonces, ¿qué tiene que hacer ONESBI? Certificar oficinas y estudios de ingeniería que a nivel nacional puedan hacer esas verificaciones. Aquí no te cobran un impuesto por IPI. Sí. Te lo cobran, El ¿verdad? 3%. Entonces, coño, si te cobran El un impuesto impuesto más anual doloroso. por la vivienda suntuaria, ese impuesto debería tomarse parte de lo que tú pagas para que se te haga una inspección cada 5 años de la estructura de tu casa. Lo que pasa es que al final muchos de los Y te impuestos, den una certificación. Claro. muchos de los impuestos que nosotros pagamos tienen como objetivo solamente que el Estado recaude más dinero, pero no recibimos así ningún es. beneficio No está acompañado a de partir una de ese gestión. pago. Para tú comprarte en este país un apartamento de 10 millones de pesos, tú tienes que pagar como ¿cuánto? Como 300,000 pesos a la DGI. Pero ahí hay una fórmula. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Y qué, para qué certificarlo? garantías yo tengo de algún beneficio de ese dinero que yo estoy Mira, creo pagando? que Cristal tiene razón referente al modelo de tributación que tenemos, que muchas veces hay un tributo que se toma de un área específica de interés nacional, pero luego cuando tú vas y ves la inversión pública a esa misma área para mejorar en los trámites, la función, el desarrollo, las facilidades, y prácticamente es nada o es cero. Yo creo que como tenemos tantas deficiencias desde el punto de vista de las recaudaciones, que siempre tenemos No, que tener el aquí se presupuesto. recauda mucho. Aquí lo que no se invierte en lo que hay que invertir. No, pero si se recaudara mucho, no tuviéramos que tomar préstamos, 300,000 Bueno, pesos. pero tú préstamos nada más tienes cada que ver año. Tenemos una un nota, tenemos una un- nota de prensa que mandó la DGI la semana pasada tamaño y ahí del tú te gobierno es un respondes. Sí, 13%. lo que pasa es que la carreta es más grande que el caballo. O sea, la carreta de atrás es más grande que el caballo que carga la carreta. Un estado que gasta más
que es lo que produce. Entonces, no se invierte en áreas sustanciales y por eso luego tenemos siempre tanta deficiencia Bueno, como vamos a ver tenemos qué hoy. pasa, pero hay que buscar la forma. Incluso si Onesby pudiera descentralizar su trabajo y aprobar, darle certificaciones a las oficinas de ingeniería para que a su vez puedan evaluar riesgos sísmicos o riesgos estructurales en las edificaciones. Si lo hicieran correctamente, solamente van a alcanzar un 42%. Señores, pero perdón, para terminar la idea, un 44%. Porque hay un 56% Si lo que es hacen informal. perfecto, solamente van a darle cobertura de previsión de desastre Señores, al 44%. Porque el 56% es informal. El departamento, la dirección, la oficina de planeamiento urbano de los ayuntamientos Eso es un punto interesante. eso no es un tema administrativo, está en la ley. Es decir, que el sistema institucional de República Dominicana previó que en cada lugar donde se cree un municipio se cree un equipo de planeamiento urbano. Aquí no hay excusa más allá que el tema de la ejecución, y eso está descentralizado totalmente. Lo que falta es ejecutarlo. Bueno, hay que ejecutarlo. Vamos a hacer un contacto con algún experto en temas municipales para que nos diga cuál es la relación de planeamiento urbano de los ayuntamientos con la construcción de infraestructura en los barrios y en las comunidades. Pero yo te digo, Vamos a contactar a Waldi, Sí. un pero yo te experto quiero- en te temas quiero municipales. decir, Vamos, este Fabio. acontecimiento está poniendo sobre el tema la necesidad de que se verifique el proceso de fiscalización también de las construcciones. Miren, Y en ese orden está todo por venir. Yo quería, dando por hecho de que hemos agotado este tema. No, no, pero- Nos está sí. llamando el ingeniero Euclides Sánchez. Vamos a tomarle la llamada, ¿verdad? Ay, coño, yo tengo el coso. sí, Euclides pero en lo que tú Sánchez. tomas la llamada de Euclides, yo recuerdo que... Perdón, Euclides, ¿me escuchas? Estás en el aire, hermano. Sí, sí. Te escucho. Bueno, un saludo a todos. Hola. A Fafa, a todo el personal. Aquí está Jonathan y Saludos, está Félix Euclides. también. Bien, a todos mis amigos. Mira, me he motivado porque yo conozco bien el tema. Mira, en primer lugar, las oficinas de planeamiento urbano están más que todo para tratar la parte del uso de suelo, del tipo de edificación que debe haber en una zona y de la característica prácticamente del diseño de la obra. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando tú vas a hacer una vivienda, un edificio, una edificación, tú tienes que aprobar los planos. ¿Sí? Pero Obra Pública te da una licencia cuando tú cumples con todos los requisitos estructurales, Sí. sanitarios, eléctricos. Bien. Ahora, hay un proceso de supervisión que al haber desmitificado la función de Obra Pública en el 2000 Obra Pública fue desmantelado. Obra Pública tenía ¿Cómo? una estructura nacional. Sí, una estructura nacional de supervisión de edificaciones a nivel nacional. En cada distrito, y un distrito lo formaban 3 o 4 provincias, había una ayudantía de edificaciones con equipo, combustible, camioneta, todo, una ayudantía de carretera para mantenimiento de la carretera y los caminos vecinales, con greda, pala, volteo. En el 2000 Hipólito desmanteló eso y le dio los equipos a las gobernaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando tú no tienes una institución que le dé seguimiento a eso, como lo hacía Obra Pública supervisaba cada elemento estructural. Pero discúlpame, Euclides, pero hacían eso hace 25 años cuando éramos un conuco, porque ahora, ¿cuántas casas hay en República Dominicana? Para que lo sepa, antes había más controles. Fíjate tú que ahora se construye una carretera Éramos carísima menos. y a los 2 años hay que reconstruirla porque no hay mantenimiento. Antes había mantenimiento. Por ejemplo, en el distrito de Obra Pública de La Vega, había no más de 200, 150 camiones. Y grúa, y bulldozer, y rodillo, todos los equipos, cada mañana se distribuían en las provincias que conformaban ese distrito a darle mantenimiento a los caminos vecinales. Euclides, una pregunta ya al ingeniero. Sí. ¿Tú tienes una opinión personal de la posible causa o las posibles causas que hayan provocado el colapso del techo del jet set? Claro. ¿Qué tú opinas? Primero, voy a concluir respondiendo a esa pregunta, pero primero quiero decirle a todos ustedes que después que tú tienes la licencia de Obra Pública te daba antes
a veces la dan, porque hay gente que la pide ahora y se la dan. Pero tú tienes que ir a buscar ingenieros a edificaciones, ahora en vivienda, para llevar lo que te supervise. No había una actitud como antes, que antes llamaba el ingeniero y se ponían en calendario y iban y lo supervisaban. Cada elemento estructural, la fundación, que es la zapata, tiene que ser supervisada por edificaciones, y edificaciones le sella una tarjeta. Las columnas tienen que ser supervisadas por edificaciones en el tiempo de antes, y edificaciones le daban una tarjeta. La losa, los entrepisos, todo estaba certificado con una tarjeta, con sello, que había que pagar sello, y sellada por la institución. Bien. Eso te daba la garantía de lo que estaba en el plano. Era lo que se estaba construyendo, exacto. Se corresponde exactamente con lo que tú construiste. Ok, ¿tú cuál es, según tu opinión, por qué ese techo colapsó de esa manera? Mira, aquí hay un problema en la República Dominicana por la falta de... Aquí no hay cultura de mantenimiento. Una obra de ingeniería tiene una vida útil, pero esa vida útil tú tienes que cuidarla dándole un seguimiento en el mantenimiento. Aquí no hay una cultura de la patología de la construcción. La patología de la construcción es la salud de la estructura. Hay que revisar la salud de la estructura. En el caso de YC, se ve que hay una falta de mantenimiento, porque las filtraciones la corregían. Por ejemplo, el techo tenía 6 capas de fino. 3, dice el Ministerio Público que tenía 3, sumando 37 centímetros entre todas. O sea, una losa normal tiene 12 centímetros. Ahí había 3 losas de más, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque no había un mantenimiento de una persona autorizada que lo llevara a cabo. Un edificio público de ese nivel, de esa categoría, debió de tener un requerimiento en el mantenimiento muy efectivo, precisamente por la cantidad de gente que va a alojar en un momento determinado. Pero el caso de YC, José, para concluir, sí, por favor, se debe básicamente a la falta de mantenimiento. ¿Y por qué no se caen los otros techos si aquí en 500 años, nosotros tenemos edificios de 500 años en la zona colonial? Tenemos edificios, no, oye esto, sí, hermano Euclides, el 56% de la infraestructura en República Dominicana es informal, no tiene plano. Sí. ¿Por qué no se caen esas que no tienen mantenimiento? Porque antes se supervisaba más. No, yo digo la que están construidas más recientemente. Porque no se ha abusado de la manera como se abusó en el YC. El único sitio donde se abusó en el país entero. No, porque hay casos que son extremos. Por ejemplo, ese caso de YC fue un caso extremo. Ahí había aire acondicionado, ahí había tinaco, ahí había planta eléctrica. Yo le estoy preguntando al ingeniero, dime qué techo en República Dominicana no tiene tinaco arriba. Sí, pero está bien, porque, óyeme, en los cálculos estructurales hay una carga muerta y una carga viva que se calcula y se le pone cierto exceso precisamente para cuando ocurre eso. Bien, líder, ahora, te escuchamos. Cuando tú abusas, como se abusó en el YC, 3 capas de fino, más aire acondicionado pesadísimo, más tinaco, quizá planta eléctrica, o sea, ya hay una situación, en una estructura vieja, ya hay una situación en extremo crítica, ¿te entiendes? Bueno, después te vamos a llamar porque está bien que se desprenda una losa, una filtración. Puño, pero que se caiga entero, hermano. Eso nunca había ocurrido en este país. Ahí están diciendo los técnicos las razones sí, que se así dieron. es. Hermano, después te vamos a invitar personalmente al programa porque ahora tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos mucho la participación, Euclides Sánchez. ¿Cómo te defino? ¿Por qué partido estás ahora? Llévatelo.